cómo enfrentar retos espirituales o cómo enfrentar enemigos espirituales que tenemos en nuestra vida, y no estoy pensando en simplemente enemigos externos, que muchas veces hay. La Biblia dice que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo, ¿no? Y muchas veces el peor enemigo, ¿cuál es? Nosotros, la carne, ¿no? A veces decimos, no, el diablo tiene la culpa de todo. No, 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 no. No, el diablo puede tentarnos, pero el que decide pecar somos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hoy día concentrarnos en cómo enfrentar retos espirituales, enemigos espirituales, pecados en nuestra vida que muchas veces estamos pensando que son imposibles de vencerlos. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 4, aunque en 2 puntos principales antes vamos a recurrir a Éxodo capítulo 3. Leemos en los primeros versículos de Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. ¿De qué está hablando Moisés? Que cuando él iba a ir ya al pueblo que estaba en Egipto, a Aarón le iba a recibir y Moisés se iba a enfrentar a los líderes de la nación, y Moisés dice, no me van a creer. Voy a decirles que vengo en tu nombre, pero ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, probablemente una cobra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Bueno, este es el texto que vamos a ver en un momento. Nos concentramos entonces en cómo enfrentar retos espirituales, pecados, enemigos en nuestra vida. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos este tiempo especial de congregar. Nos gozamos, nos alegramos, lo disfrutamos, Señor. Ayúdanos a crecer conforme a tu voluntad perfecta según tu palabra. Y te pedimos ayuda en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El enemigo de Israel efectivamente era Egipto, ¿verdad? Tremendo enemigo. ¿Cómo vencer a Egipto? Complicado, muy complicado, una potencia en su momento. Israel eran simplemente unos esclavos viviendo dentro de Egipto. ¿Y cómo vencerlo? Es básicamente improbable según la capacidad que ellos tenían, según la fuerza y la organización que ellos tenían. Era básicamente imposible. Y de la misma manera nosotros podemos ver muchos pecados en nuestra vida que nos parece imposible vencerlos y vivir una buena vida espiritual. Sin embargo, Dios va a dar la victoria a Israel de este gran ejército y de Faraón. Entonces vamos a hablar de esto en este momento, pensando en nuestros enemigos espirituales. ¿Tienes tú luchas en tu vida? ¿Hay pecados en tu vida que necesitas vencer? ¿O todo te va bien de las mil maravillas y tienes una vida
nunca tienes un problema espiritual. Qué complicado es, ¿no es cierto? Y en casa se ven los problemas. En casa se ven nuestros pecados revelados. Podemos hablar de varios pecados en nuestra vida: mentira, ociosidad, rebeldía, enojo descontrolado, amor al dinero, codicia, inmoralidad, insatisfacción sexual, amargura, hipocresía, y cuánto más hay en nuestro corazón. ¿Cuánto hay? Y muchas veces pecamos y pensamos que no es posible salir de esto. Pues para enfrentar enemigos espirituales como los israelitas iban a enfrentar a los egipcios, pues Dios quiere que sepamos algunos asuntos importantes. Y vamos a retornar al capítulo 3. Y solamente es como un repaso, porque ya lo hemos tratado, estos pasajes en sermones anteriores. Pero lo primero que Dios quiere que tú sepas, o lo que Dios quiere que tú hagas, es que quites la confianza en ti mismo. Dios quiere que quites la confianza en tu propia carne, en tu propia capacidad, en lo que tú puedes lograr. Ya hemos visto que 40 años estuvo Moisés, ¿dónde? Los primeros 40 años. ¿Estuvo dónde? Ahí en su casa, unos primeros años, y luego en el palacio, siendo ahí él instruido en toda la ciencia de los egipcios, y tuvo lo mejor de Egipto. Y cuando Moisés pensó y dijo, es hora de actuar, porque él creía en el llamado de Dios para su vida, y él creía que sí, él debía ser el libertador de Israel, pero él, pensando en su capacidad, actuó fuera de la voluntad de Dios, y entonces le desecharon. Pienso yo porque Moisés tenía mucha confianza en sí mismo. Creía en sus propias fuerzas, creía en su propia educación, en quizá la influencia económica, política que él tenía ahí desde el palacio. Y él pensó, con este poder que tengo puedo liberar a mi pueblo, pero Dios le dijo, no. Y el pueblo le rechazó, así que Dios le mandó 40 años al desierto. Y los primeros versículos, o la primera palabra del capítulo 3 es apacentando Moisés, es decir, trabajando como un pastor de ovejas ahí, aprendiendo a sobrevivir en el desierto, aprendiendo a depender de Dios y mucho más. Y Dios le enseñó esos otros 40 años a ya no confiar en su propia carne, en su propia capacidad, sino a depender del Señor. Y lo interesante en esta sección desde los versículos 1 hasta el versículo 12, lo encontramos en el versículo 11, cuando Dios le dice, ve por tanto, yo te envío para que vayas allá. Y Moisés, ¿qué dice en el versículo 11? Una pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de... ¿Quién soy yo? Señor, te has equivocado. Quizás los primeros años, ahí cuando yo tenía pues la posición de príncipe, ¿no? Una bonita apariencia, influencia, quizá en ese momento pude haber sido, pero ahora qué, pues mira cómo estoy, un simple pastor de ovejas. Pero Dios le dice, anda, porque yo estoy contigo, yo estaré contigo. Y Dios está diciendo en otras palabras a Moisés, no confíes en ti mismo, no confíes en tu propia capacidad, no confíes en tu propia fuerza, en tu propia educación. Eso no sirve para vencer los enemigos de Dios. Muchas veces hemos escuchado que usar de nuestra educación, usar de nuestra capacidad, pero lejos de Dios, es un arma sumamente destructiva. Y lo primero que puede hacer es destruir nuestra propia vida. Así que Dios está diciéndole en primer lugar a Moisés, quita la confianza en tu propia carne, quita la confianza en ti mismo, no lo necesito.
necesito que tú confíes en mí. Por eso Dios le dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Vemos en la Biblia varios ejemplos, hermanos, varios ejemplos de Dios llevando al límite a personas para que dejen de confiar en sí mismo. Por ejemplo, tenemos a Abraham y Sara. ¿A los cuántos años Sara quedó encinta? A los 89 años, ¿no? A los 90 años dio a luz. 89 años cuando ella ya no podía quedar embarazada. Ya no tenía la capacidad natural de concebir un hijo de Abraham. Fue tanto la desconfianza, fue tanto la incredulidad de parte de Abraham y de Sara que optaron por tomar a Agar y tener un hijo con Agar, porque para Abraham y para Sara es imposible tener un hijo. Abraham viejo, 99 años, Sara 89 años, ya no hay más. Pero Dios les llevó a ese extremo, a ese límite, ¿para qué? Para quitar toda confianza en sí mismos. Y para que vean que Dios es suficiente. No hay más aparte de Dios. Y tuvieron un hijo a una edad en la que básicamente, en Romanos capítulo 4 creo, básicamente ellos se consideraban como muertos, es decir, ya no podían engendrar vida, ya no podían tener hijos. Y es que lo que Dios desea, hermanos, es justamente eso, que eliminemos de nuestro corazón la confianza en nosotros mismos. Otro ejemplo lo tenemos en Gedeón y sus 300. Cuando fueron a luchar contra los, no sé si madianitas, creo que madianitas, y más de 120,000 madianitas ahí regados en un campo, y Dios dijo, no, solo quiero 300. Y encima que vayan con un cántaro, con una tea y algunos también con unas trompetas. Con eso suficiente para vencer al enemigo. Y sucedió así. O como en Jericó, den la vuelta y en la última vuelta griten y toquen la trompeta y se caerán los muros. Es inconcebible, pero lo que Dios está diciendo en otras palabras es, no confíes en tus propias fuerzas ni en tus propias armas. Yo soy suficiente. Quizá tú y yo nos vemos bastante identificados. Hay pecados en nuestra vida que nos parecen imposibles vencer. Quizá el enojo descontrolado y grito y estoy ahí menospreciando a los demás en mi casa, o qué estará pasando, o tal vez en la vida íntima, o qué habrá en tu corazón, qué habrá en mi corazón que estamos luchando, y Dios está diciéndonos, no es posible vencer esos pecados con tus fuerzas, solo yo soy necesario. Y esto es lo que ha hecho con Moisés, y eso es lo que va a hacer con los líderes del pueblo, para decirles que Dios es suficiente para vencer a Faraón. Y ellos lo van a entender luego, porque cuando se van a enfrentar a Faraón, ¿cómo enfrentar a un ejército tremendo? ¿Cómo enfrentar a una sociedad tan organizada y tan poderosa? Solo Dios podía darles la victoria. Primer aspecto entonces en esta noche, Dios quiere que quites la confianza en ti mismo, en tu carne. Proverbios, creo que es Proverbios 3:5, nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salmo 44 también nos dice que debemos encomendarnos y confiar completamente en el Señor. A ver, voy a leer este Salmo 44. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el que pone su confianza en el Señor y le teme a Él. Recuerda esto, es muy importante. No confíes en ti mismo, no confíes en tu carne. Cuando tratamos problemas espirituales, el primer aspecto que sale de nuestro corazón es la confianza
en nosotros mismos. Y muchas veces tratamos de evitar consejos porque simplemente confiamos en nosotros mismos. El segundo aspecto es que Dios quiere que te enfoques en Él. Y eso lo hemos visto la semana pasada cuando hablamos de vive el nombre de Jehová. Que tu enfoque esté en el Señor. Cuando Moisés le pregunta en el versículo 13, que hemos visto la semana pasada, ellos me van a preguntar cuál es el nombre de Dios. ¿Quién te está enviando? ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés en el versículo 14? Respóndeles esto: yo soy, te envía. Y la semana pasada estuvimos disfrutando de esto. Nosotros, al igual que los israelitas, al igual que ellos en ese momento, no podemos entender completamente a Dios. Eso es imposible. Ni toda la eternidad nos va a alcanzar para comprender a Dios. No es probable. Dios es infinito. Nosotros no podemos entender a Dios a cabalidad, pero sí podemos conocer, según la revelación de Dios, a nuestro Padre Celestial. Y Dios aquí se revela a Moisés diciéndole: diles, yo soy, te envía. Diles, yo soy eterno. Yo soy el mismo Dios que se apareció a Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy, te envía. Yo soy suficiente. Es lo que el Señor está comunicando a Moisés, pero también al pueblo. ¿Cómo mostramos nosotros que no estamos enfocados en Dios? ¿Sabe? Sí, un gran problema es confiar en nuestra propia carne. Y otro gran problema es que nos desenfocamos de Dios. Es fácil desenfocarnos de Dios. En estos tiempos de mucha política, te hago una pregunta: ¿te has desenfocado de Dios en este tiempo de política, de elecciones y de todo lo que está sucediendo? ¿Te has desenfocado? Seamos honestos. Me he desenfocado un montón de veces al ver todo lo que está sucediendo. Y dejo de mirar a Dios y está mal, ya me vuelvo a enfocar en el Señor. Y nuevamente pasa algo y me desenfoco y de nuevo tengo que decir, me tengo que enfocar en el Señor, porque es fácil perder la mirada del Señor. Es fácil desenfocarnos. Y las evidencias son estas. Por ejemplo, no estudio la Biblia. Y si la estudio, estoy pensando en los temas que me preocupan. No oro. Y si oro, estoy pensando en esos temas que me están quitando la paz. No busco consejo de otros. Tengo un corazón altivo, no quiero escuchar los consejos tampoco. Creo que los logros terrenales son suficientes y mucho más. No obedecer a la autoridad, no estar contento, no estar satisfecho. Muchas cosas evidencian que estamos desenfocados en el Señor. Lo que Dios está diciendo básicamente a Moisés y a los líderes: enfócate en mí. Mírenme a mí todo el tiempo. Yo soy suficiente. Porque el pueblo ya estaba pensando en qué. Moisés va a venir con la noticia: Dios me ha enviado a sacarlos. ¿Y el pueblo qué va a pensar? Está loco. ¿Cómo es posible salir de Egipto? Imposible. Pero Dios les está diciendo: enfóquense en mí. Yo estaré con ustedes. Y luego ahí en el resto de los versículos que hemos estudiado la semana pasada, básicamente Dios está asegurando que va a cumplir su promesa. Miren ustedes ahí en el versículo 16: y ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. Y Dios les está diciendo: yo voy a cumplir. Yo voy a hacer lo que prometí a Abraham. Yo soy el Eterno y haré todo lo necesario para cumplir mi palabra. Queridos hermanos, eso es lo que necesitamos recordar constantemente. Tú no puedes vencer pecados en tu vida
si estás desenfocado del Señor. No es probable. No es probable. Tienes que enfocarte en el Señor. Por más que las circunstancias te estén abrumando y te estén incomodando, por más que algo esté sucediendo dentro de tu vida o tu familia, enfócate en el Señor, que Él sea quien te dé la victoria. Y la victoria Él te lo dará cuando hagas exactamente lo que Él te dice, aunque te parezca inconcebible lo que Dios te manda. El tercer asunto que Dios quiere que tú recuerdes es lo siguiente. Dios quiere que sepas que Él es confiable. Ahora sí nos vamos al capítulo 4, donde hemos leído hoy. Capítulo 4 de Éxodo. Dios es confiable, amén. ¿Y por qué Dios es confiable? Es Dios, ¿no es cierto? Él es suficiente. Ahora, Él da evidencias de ser confiable. Él no dice simplemente, ¿sabes qué? Confía en mí, sino Él te da las evidencias para que confíes en Él. No es una religión. No estamos convocando a que tú puedas tener una vida religiosa, una vida ahí muy disciplinada para que hagas algo cada día. No, lo que Dios está diciéndote es, ten una relación personal conmigo, puedes confiar en mí, yo soy el Eterno. Yo te doy evidencias de ser confiable, y eso es lo que va a hacer Dios en esta etapa de sacar a su pueblo. Va a mostrar a los líderes, y no solamente a los líderes, también a Moisés mismo le va a mostrar que Él es confiable. Mira, Dios está trabajando con tres tipos de personas. Primero, Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Moisés no dice, ya Señor, me voy ahorita. No. Moisés va a estar presentando varias excusas, y excusas razonables. Entonces Dios va a trabajar en la vida de Moisés. ¿Y en quién más va a trabajar? En la vida de los líderes del pueblo, y luego va a trabajar en la vida de Faraón y Egipto. Y Dios va a dar oportunidad única para Egipto junto con su faraón, que puedan creer en Jehová. Entonces Dios va a trabajar con todos. Y en esta ocasión Dios va a trabajar con Moisés y con los líderes para mostrar que Él es confiable. Entonces Moisés dice en el versículo 1, he aquí que ellos no me creerán, Señor. Cuando yo les diga que yo soy, me envía, ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová, no nos vengas con cuentos, no es Dios que te ha enviado. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué les respondo? Y entonces Dios, ya lo hemos leído, Dios le dice, muy bien, 3 milagros, 3 señales, y los israelitas siempre están a la expectativa de señales. Bien, primera señal, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, muy bien, échala. Y se convierte en una serpiente, probablemente una cobra. Luego la serpiente persigue a Moisés, ¿no? Lo persigue y Moisés está escapando de la serpiente. Ya le dice Dios, para, y tómala de la cola. Y la tomó de la cola y nuevamente se convirtió en la vara. Bien, primera señal. Ahora, en su contexto es importante entender esto, porque la cobra es, que es muy probable, pienso que fue este animal, que es la imagen del poder de Faraón, es decir, de la realeza y de la divinidad de este hombre. De manera que tener el control de este animal iba a enviar un mensaje tremendo a Faraón y también al pueblo de Israel. Es decir, no era un milagro cualquiera, está bien pensado, bien calculado, bien planeado por Dios. Y cuando los israelitas vieron esto, lo que vamos a ver más adelante, ellos quedaron impresionados por este milagro. Segundo milagro, mete tu mano ahí en tu seno, sácalo, lepra, vuelve a meterlo, sácalo, sana. Y es importante entender esto en la cultura también. En aquel tiempo la lepra
era una enfermedad incurable. Era imposible sanarse de la lepra en aquellos tiempos. De tal manera que hacer que la lepra aparezca de una manera milagrosa y luego meter la mano y volver a sacar y está sano, era evidente que un Dios todopoderoso y más poderoso que los dioses egipcios estaba allí obrando. Y era un asunto excelente para el público que se va a presentar esa señal, es decir, para los israelitas y también para los egipcios. Tercer milagro, ¿cuál era? Tomar agua del río, casi dije del río Rímac, del río Nilo, llevarlo y al echarlo, cayendo a tierra, se convertiría en sangre. Y el río Nilo era uno de los dioses más importantes de Egipto, de tal manera que tomarlo y humillarlo de esa manera delante de los egipcios era también una manera de comunicar al Señor del Señor que Él tenía el poder para subyugar y derrotar a cualquier tipo de Dios en Egipto. Dios está diciendo: Moisés, te envío con estas credenciales. Esto tú lo harás frente a los líderes de Israel. Y ellos creerán a estos milagros. Y ellos me adorarán y ellos irán contigo y te apoyarán. Eso es lo que harán. Estos milagros, estas señales les van a ayudar a ellos a creer que sí, realmente yo te he enviado. Y efectivamente, vamos a leer capítulo 4, versículos 29 hasta el final. Fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué tal escena? ¿Qué tal cuadro? Dios está diciendo: soy confiable, puedes confiar en mí. Encomienda tu vida en mí, y yo obraré, yo te ayudaré, yo te daré la victoria sobre ese enemigo Egipto. Yo soy suficiente. Aquí están mis credenciales. Aquí está la prueba de que yo soy poderoso. Y solamente vieron un poquito del poder de Dios. Hermanos, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es suficiente. Él es confiable. Tenemos todo el registro de la Biblia. Todo el registro de la Biblia para decirnos que el Señor es confiable. Tú no debes caer en la tentación de dudar del poder de Dios y de su obra en tu vida. Ahora, quizá tú dirás: no, pastor, yo no desconfío de Dios. Pero sí, desconfiamos continuamente de Dios. Sí lo hacemos. Cuando pensamos que una tentación es más fuerte y no la puedo resistir, has desconfiado de Dios. Cuando pierdes el control en tu enojo y gritas y tratas de controlar la situación a través de gritos, has desconfiado de Dios, porque Dios te llama a que tengas dominio propio. Y entonces has desconfiado de Dios. Cuando las cosas no van bien, quizá en la economía, en tu familia o algo, o quizá tu hijo no está creciendo como quieres y tú te desesperas y me desespero y no sé qué hacer, y entonces pierdo el control, pues hemos desconfiado del Señor. Y desconfiamos continuamente del Señor. Y yo puedo dar mucho testimonio de cuánta desconfianza muestro en el Señor a través de el propio crecimiento que deseo tener delante de Él. No sé cómo estás tú, pero necesitamos confiar en el Señor. Él es confiable, Él es poderoso, Él es suficiente.
Él puede obrar y cambiar nuestra vida y podemos vencer pecados, podemos vencer enemigos que hay en nuestro corazón. Noten ustedes qué hicieron ellos al ver estos actos milagrosos. Creyeron, entendieron la palabra de Dios, entendieron el mensaje y adoraron. Y la adoración, básicamente su clímax es cuando obedezco. El clímax de la adoración es cuando yo me humillo y hago lo que Dios dice. Ese es el clímax. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Sacrificios? ¿Quiere cosas que hagamos? Sí, Dios quiere cosas que hagamos, pero mucho más quiere un corazón contrito y humillado. Salmo 51. Salmo 51. Y cuando David había pecado con Betsabé y después de casi un año que recién es confrontado por Natán y él estaba endurecido y había hecho blasfemar el nombre de Dios a muchos incrédulos por causa de su actuar, y luego que él se arrepiente, él entiende un poco más y conoce a Dios y le dice ahí en el versículo vamos a leer desde el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la adoración. Un corazón contrito, humillado, un corazón entregado a la obediencia a Dios, un corazón que no confía en sí mismo, no confía en su propia destreza, sino un corazón que simplemente en humildad dice: Señor, tengo ganas de hacer esto, pero haré lo que tú me dices y lo haré con mucho respeto y lo haré contento o contenta porque eso tú me lo pides. Hermanos, la vida espiritual, la vida en el Señor es muy demandante. Nosotros somos los primeros enemigos en nuestra carne, quiere decir, para seguir creciendo. Hoy quisiera animarte a lo siguiente: piensa y detecta pecados y enemigos espirituales en tu vida. Piensa en eso. Medita en ello. ¿Qué es lo que no te está permitiendo crecer? ¿Qué es lo que te está esclavizando? ¿En qué estás pasando tanto tiempo que te está desenfocando de Dios? ¿Qué es aquello que simplemente te está robando una vida entregada al Señor? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? Piensa en ello. Arrepiéntete de ese pecado, arrepiéntete de lo que está sucediendo y busca a Dios, quien es suficiente para darte la victoria. Y si es necesario humillarte tanto y pedir consejo a alguien: ayúdame aquí porque estoy fallando, sea cualquier pecado, hazlo, porque Dios quiere, lo que desea es un corazón contrito y humillado.